el 666, ¿qué significa? ¿Qué es el anticristo? ¿Es una persona? ¿Es una entidad? Eso vamos a ver en el transcurso de este programa. Dice Apocalipsis 13:7, y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. Vimos que Daniel también menciona también lo mismo, de esa entidad. Dice W.E. Lecky, tenemos que recolectar esas espantosas masacres, tal vez las más horrendas jamás vistas. Cuando consideramos todas esas cosas, no habrá exageración alguna al decir que la Iglesia de Roma ha infligido más grande cantidad de sufrimiento inmerecido que cualquier otra religión que haya existido. Eso no es un autor adventista, es un autor laico que menciona justamente esas barbaridades que hicieron la Inquisición y las torturas y las matanzas y la quemazón de los reformadores. Tenemos a Savonarola, que era un reformador allá en Florencia, era un monje, pero porque se atrevió a levantarse contra el Papa y a acusarlo del Papa Alejandro VI Borgia, que era un hombre tremendamente perverso. Y él lo acusaba y entonces por eso lo cogieron a él. El Papa ordenó que tenían que matarlo, sacarlo, quitarlo del medio, si no iba a poner en un interdicto a Florencia. Y lo cogieron a él, lo ahorcaron, lo arrastraron por las calles y después lo quemaron. Es una cosa increíble que hicieron con él. Y otros muchísimos, cientos y miles de hombres y mujeres que fueron martirizados por su fe. Dice aquí la editorial sobre tolerancia religiosa, American National Catholic Weekly, o sea, una revista católica, dice: la Iglesia Católica no puede conceder que otras religiones sean teóricamente justificables. De ahí que la intolerancia dogmática en materia de verdad religiosa no es meramente un derecho, pero un deber sagrado. O sea, la intolerancia religiosa es un deber sagrado. Cuando la Iglesia Católica está en minoría, con los países islámicos, está clamando por libertad religiosa. Pero cuando ellos son mayoría, con España y otros países, entonces ellos hacen presión contra las iglesias minoritarias. Un texto de Daniel 7:25, que también dice ese texto que hemos hablado mucho ya en estos temas, dice: pensaré en mudar los tiempos y la ley. Bueno, qué interesante. Se adelantó también la profecía a lo que sucedió realmente en el seno de la Iglesia Católica. Dios escribió su ley con su dedo en 2 tablas de piedra, lo que llamamos el decálogo o los 10 mandamientos, escrita por el dedo de Dios y hablada por Dios desde el monte Sinaí. Pues bien, la Iglesia Católica rompió esa ley, eliminando o cambiando los mandamientos de su ley. Cuando vemos los 10 mandamientos en la Biblia Católica, busquen una Biblia buena como la Biblia de Jerusalén, o la Biblia de Nácar Colunga, o la Biblia de Strobinger, o Bel Cantera, son versiones católicas muy buenas. Busque los 10 mandamientos en cualquier Biblia católica. Y ahora tenga a su lado el Catecismo Católico. Y vea usted la gran diferencia. Aquí tengo, por ejemplo, los 10 mandamientos de la Biblia Católica y el Catecismo Católico. Y cómo 4 mandamientos fueron alterados. Y sobre todo, el 4.º mandamiento, que está tercero en el Catecismo, dice santificar las fiestas. La Biblia dice: acuérdate de santificar el día del sábado. Dice el 4.º mandamiento. Y como eliminamos el segundo, que dice: no te las imágenes, no le darás culto, es claro el mandamiento de la católica. Entonces ellos, como quitaron un mandamiento, se dan con 9. ¿Y qué hicieron? Partieron en 2 el último mandamiento. Dice: no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni nada de tu prójimo. Entonces se pusieron: no desear a la mujer de tu prójimo y no codiciar los bienes ajenos. En otras palabras, están repitiendo el mandamiento 7.º ahí, porque tenían que partir uno en 2 y el único que pueden partir era ese. Desgraciadamente. Y así esa Biblia, esos 10 mandamientos se han adulterado y cambiado, y sencillamente dense cuenta el abuso que han hecho contra la ley de Dios. Pero, bendice Lucio Ferraris, en la pronta biblioteca, ya citamos anteriormente, dice: el Papa puede modificar aún la ley divina. O sea que podemos cambiar las cosas de Dios. Increíble. Blasfemia también contra Dios. Y abrió su boca para blasfemar su tabernáculo o santuario. Tanto Daniel 8 como Apocalipsis 13 menciona cómo el anticristo se iba a levantar contra el santuario. ¿Y qué es el santuario? El santuario y sus servicios representan el sacrificio y ministerio sacerdotal de Cristo. Cuando Roma establece la misa, el rosario, el culto a María y a los santos, las indulgencias, la confesión auricular, el culto a las imágenes y otros dogmas, echa por el suelo el santuario y todo lo que este significa. Así que está el evangelio echado por el suelo completamente por el poder papal. Siguen las blasfemias. La misa. ¿Qué es la misa? Bueno, dice el Catecismo del Concilio de Trento, de nuevo dice: a través de este sacrificio no sangriento en la misa,
fluya a nosotros el fruto más suficiente que aquella víctima cuenta el sacrificio de Cristo en el Calvario. Es decir, que la misa es más importante que el mismo sacrificio de Cristo. ¿Y eso dice ahí? El texto. Ahora, esto más todavía. En el libro Dignidad y Tarea del Sacerdote, escrito por Afonso de Ligorio, dice lo siguiente: a las palabras del sacerdote, o corpus meum, este es mi cuerpo, Dios mismo desciende al altar. Así que el sacerdote puede, en cierta manera, ser llamado el creador de su creador. Así que el sacerdote está creando a Cristo. Cuando toman la hostia, el pan que dan en la comunión, se están comiendo, dicen ellos, el cuerpo real de Cristo, que lo hizo el sacerdote allá en la oficina de la iglesia, de la parroquia. Hizo esas donitas redondas, esa aplastadita y esos panecitos, ¿no? Y lo dan adentro a comer. Y dicen que ese es el cuerpo real de Cristo. Por eso la gente al pasar frente a la iglesia hace una genuflexión y la señal de la cruz, porque dice que está Cristo real allí en el santuario, escondidito en el santuario de la iglesia, en el sagrario. Así que realmente también esa es una blasfemia terrible. No hay sacrificio ya otro, porque el sacrificio es el de Cristo. Celebramos la cena como no, comemos un pan y un poquito de jugo de uva como el vino, vino sin fermentar, y entonces eso representa el cuerpo y la sangre de Cristo, pero no es real, el cuerpo real de Cristo, definitivamente.